Encontramos, celebra en cuantes que fina el branu y entama la seronda les fiestes del lugar. Y este año, además, tuvo otra celebración importante porque aquí entamó la arribada. Un alcuentru literario que se desendolca a lo largo de 3 semanas hasta el mes de octubre en Sisión, pero que en esta ocasión averóse a este lugar, a la villa, para desendolcar aquí d'elles de las actividades y entamar precisamente la su programación. Lo que vamos a ver hoy, una programación que asunta la tradición con la modernidad y con las nuevas tecnologías. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Vamos bien. Humberto González es uno de los responsables, encabezadero de esta asociación La Arribada, que todos los años organiza la Vagamar Literaria, que se desendolca a lo largo del mes de septiembre y de parte del de octubre, y que este año asienta otra vuelta, modernidad y tradición, ¿no? Este año vamos a tocar temas clásicos, cultura tradicional, pero al mismo tiempo vamos a mezclar esto con nuevas tecnologías. Es decir, vamos a pasar desde las ponencias y comunicaciones sobre temas de la cultura oral, tradicional, como pueden ser leyendas, los cuentos, hasta los cómics en soporte de bitácora, las nuevas tecnologías. Es decir, vamos a dar una visión muy global de lo que es la cultura y la literatura asturiana, que es tradición y, por supuesto, futuro. Pues si te parece, vamos a adentrarnos en las conferencias donde se entama esa modernidad. Vamos para allá. Esta es una foto de propiedad actualmente del Museo del Pueblo de Asturias, que son los que tienen los negativos, digamos. Hay algunas copias que tienen algunos vecinos de la villa, pero digamos que es propiedad del Museo del Pueblo de Asturias desde hay poco tiempo, desde hay unos meses. Siendo su anterior dueño el pintor cabranés José Cuadra, que vive en la villa, que conoceréis, y que conserva la cámara con la que fue fecha. Según Sener Rivero, la instantánea sería de 1892, el que pone la fecha exacta. O por lo menos es ahí la fecha que figura en un álbum fotográfico del que se conserva una copia en la que consta precisamente el título y fecha de esta foto. El título que pongo en el álbum es En tazones cuando el peche. Eso es lo que figura. Y la fecha, como digo, 1892. El álbum perteneció al malagueñés Ramón del Valle Ballina, abogado, notario, periodista, aventurero, de Villaviciosa, un hombre del mundo. Participó en la guerra de Filipinas, volviendo a España en un largo periplo por China. Yo pregunto y ella contéstame, y así estamos muchas horas durante muchos días, casi todos los días. Si yo estoy en tazones, de seguro siempre. Por eso hoy está con nosotros esta pescadera, que es la mejor representación, y creo que hablando de la vida de ella, podemos todos los de tazones y todos los que les conocieron ver en ese reflejo lo que fueron todos. Ella ayer, pues lo que de verdad fueron ellos, es eso nada más. Tiene una mente clarísima, es una persona con una mente muy clara, con las ideas muy fijas y con los recuerdos a flor de todo. Siempre tiene ganas de hablar de ello, siempre se enorgullece de haber sido pescadera y de estar donde está y de hacer lo que hizo. Esa persona ayer, Aurora Gallego Batalla, conocida por todos como Aurora la Luna. ¿A qué viene a trabajar? Ahora no quiere trabajar. Ahora no quiere trabajar ahora es su jefe, pero trabajar. Todos son cacharros. Aquella tenéis que ir, ponete la cola a la punta del pedreo o a la otra punta. Te agarrar un caldero y laza.
Y antes de marchar a vender, a lo mejor a las 3 de la mañana. Y de Villaviciosa tornamos a Sisión, porque en Sisión es donde se desendolca la mayor parte de la actividad de esta Arribada 2009, de esta vagamar literaria que tiene en este Centro de Cultura Antiguo Instituto de Sisión el centro de las actividades, sobremanera de las presentaciones de libros, las proyecciones de cine y también homenajes como el que se dedicara a Nené Losada o presentaciones de otro tipo de obras y entregues de premios como el premio Timón. Pero lo que tiende a ver más con las nuevas tecnologías y sin dudas, además de la presentación de algún trabajo que fala de ello, la proyección de películas clásicas que tienen a la lengua asturiana como protagonista en la subtitulación. The Rangers have doubled their watch as you instructed. Is it still safe? Yes, for the time being. The enemy does not yet know that the ring has been found. That is well. The matter is more complicated. I have made a grave error. I overlooked something important. Something dangerous. It concerns the former owner of the ring. Gollum. How he came by it, I do not know. But he's murderously protective of it, and now he has left his cave, his mind bent on recovering it. Gollum knows, doesn't he, Gandalf? He knows the location of the ring. Yes. Unfortunately, our secret is no longer safe. The foolish hobbit revealed his name. It should have been destroyed. But it was not. I will go. I will find him. Thank you, Aragorn. Xuncir, axuntar dos vaques, dos bues col xugo. Axuntar una cosa con otra, una persona con otra. Axuntar los palos del manal col xugo. Mecer bien una sustancia con otra. Llevase bien o mal dos o más personas. Tener trato malo o bono.